aplicarán no solamente en el toque de queda que dio el distrito, sino también en las que decretó ayer el gobierno nacional con respecto a el pico y cédula nocturno que habrá a partir del viernes 26 hasta el 29, 29 de marzo y también del 31 de marzo hasta el 5 de abril a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Vamos a darle paso a nuestros compañeros panelistas. Empezamos con el profe Javier Castel, que ya se encuentra conectado con nosotros. Profe, buenas tardes. Hola Wilber, buenas tardes para ti, para todos. No sé quiénes están ya listos ahí Es conectados. que precisamente le iba a dar paso inmediatamente a don Johnny Fayad, que se encuentra con nosotros después de un largo receso, corto, no mentira, una tomadera de pelo aquí para don Johnny. Don Johnny, buenas tardes. Buenas tardes, Wilber y Javier y estimada teleaudiencia, gusto de saludarles. Hombre, hay un tema picante, profe Castel y don Johnny, que me gustaría tocar con ustedes. Y picante digo porque nos toca a todos el bolsillo. Y es que se han explicado ciertas cosas que tendrá que ver con la reforma tributaria. Y aprovechamos a don Johnny que está por aquí para que nos comente su opinión. Y vea, profe Castel, lo tengo anotado en un cuadernito, las cosas acá, para que sepa que no se me olvide. Entonces le comento ciertas cosas con respecto a la reforma tributaria que está proponiendo el gobierno. Dice que en el país actualmente se cobra tres tipos de impuestos de valor agregado, que conocemos como el IVA, que son el 0%, el 5% y el 19%. Pasa que el gobierno propone eliminarla del 5% y que solo se cobre dos cobros, que son el 0% y el 19%. Con esto pasarían a tener el cobro de IVA 19% los siguientes elementos: salmón, nueces, almendras, enlatados, carnes finas, productos gourmet, productos dietéticos. Aquí también las harinas, la pasta, las carnes frías, los embutidos, el azúcar, la sal, el chocolate y la gasolina son elementos que pasarían a cobrarse, que empezarían a tener IVA del 19% con la proposición que tiene el gobierno en su nueva reforma tributaria. Aclara el gobierno también de que no va a tocar la canasta básica, que son los huevos, la leche, los cereales, los arriendos, la salud y los servicios públicos, pero que ciertas cosas, que por ejemplo, que a ciertos insumos que se necesitan para la producción, por ejemplo, en el tema de los productos que se hacen con aves, sí van a tener IVA en su producción, sí van a tener algunos elementos. La renta, se habla de que 1.2 millones de personas pasarían a unirse al grupo de 1.5 millones que pagan hoy en el país, que declaran renta. Estas personas serían los que ganan más de 2,5 millones de pesos, los que pasarían a declarar renta en el país con la nueva proposición. En cuanto a dividendos, se habla de que hoy en día se tiene un 10% de dividendos por socio, quedaría con la nueva reforma con un 15% por socios, y el impuesto a patrimonio, que se cobra a personas que tengan patrimonios con mayores de 5 mil millones de pesos en adelante, pasaría del 1% al 3%. Entonces, empiezo con don Johnny, que es el hombre que de todos nosotros tiene más claro el tema. Don Johnny, lo leí para que toda la gente tuviera, digamos, en contexto qué es lo que quiere el gobierno básicamente con su reforma tributaria. La pregunta que le hago a usted es, primero que todo, ¿qué le parece? Y segundo, ¿en qué afecta nuestro bolsillo? Que por lo menos si uno lee la parte del IVA, uno ve gasolina 19%, hermano, se nos dispara todo. Y además de que productos que hacen parte de, por lo menos, pues, del popular sancocho de tienda, ahora el sancocho de tienda va a ser más caro que la propia canasta básica, o por lo menos eso es lo que uno va entendiendo, con que productos que hacen parte de eso pasen ahora a ser parte del IVA al 19%, don Johnny. Wilber, así es. Se espera recaudar como 25 a 30 billones de pesos por reforma tributaria. Eh, Parte de ese IVA que se va a recaudar en esos productos que no tienen IVA o que tienen IVA diferenciado y que se les va a aumentar el IVA, se va a devolver vía ingreso solidario. Eh, Hay una parte que no se le hace mucho eco en la reforma tributaria, pero que tiene un aporte importante a las pequeñas y medianas empresas, y es un apoyo que se llama el PAEF, que es un programa de apoyo a las empresas para pagar su nómina
siempre y cuando hayan tenido hoy por hoy una disminución del 20% pero de las ventas, pero en el futuro seguramente va a ser un apoyo muy interesante para tener incentivos tributarios para promover el empleo, que es lo que no se debió haber descuidado nunca, el empleo. Por lo tanto, la reforma tributaria es necesaria, o sea, no hay forma de que no haya, porque mucha plata se ha requerido y se necesita para poder seguir financiando todos estos estragos de la pandemia. Y a todos nosotros el IVA nos va a salir más costoso, es decir, a todos nosotros nos va a costar más a partir de la aprobación de la reforma tributaria. O sea, yo digo que a partir de junio vamos a empezar a pagar más por lo que antes no pagábamos IVA. Número uno. Número dos, todo el que gane 2,5 millones de pesos mensuales de manera formal y reciba por rentas laborales la suma de 2,5 millones de pesos mensuales o 30 millones de pesos al año, o compras por 30 millones de pesos al año por tarjeta de crédito o pagos con tarjeta de débito, va a declarar renta. Quiere decir que esas personas van a pagar una renta alta, no, pero van a tributar. Bajo, pero lo van a hacer. Johnny, un paréntesis para formularte una pregunta que esta mañana escuché eso y me quedó la inquietud. También decían, se referían cuando llegas al punto de que a partir de los 2 millones y algo, 2 millones y medio más, 2 millones y medio van a empezar a tributar, a declarar renta. Pero también hablaban de que alguien que gana 10 millones, por ejemplo, empieza a declarar a partir de 4 y medio, pero que a partir de ahora será desde los 7, se le va a sumar eso. Explícame esa, que no lo entendí bien. No, ahí digamos lo que es lo siguiente. El que gana salario integral en Colombia, que son 13 salarios mínimos mensuales, tributa sobre el 70% de ese valor, porque el otro 30% es lo equivalente a las prestaciones sociales. Digamos, la base de tributación en principio es ese 70%. Número uno. Número dos, hoy la base de declaración de renta son 48 millones de pesos al año. Entonces, se va a bajar la base de ingresos de 48 millones a 30 millones. Pero los que se ganan 13 salarios mínimos o el salario mínimo integral que se llama, seguirán tributando sobre el 70% de su valor. Adicionalmente a eso, se piensa gravar las pensiones de 7 millones de pesos en adelante. Van a tener un impuesto que hoy día están libres de impuestos. Se va a generar un impuesto también para los dividendos adicionales. Es decir, si tú inviertes en la bolsa de valores en la acción de Bavaria y te ganas una plata porque se valorizó la acción, hoy pagas 10%, a partir de la reforma vas a pagar 15% sobre la utilidad. Es decir, si te ganas 1 millón de pesos y pagas 100,000, a partir de junio vas a pagar 150. Pero de otro lado, que es la parte más importante, que creo que ahí Wilber, para complementar lo que Wilber dijo, es que hay hoy día exenciones tributarias a el impuesto de la renta de las empresas. Esas exenciones tributarias, una parte importante de esas exenciones se va a quitar y por esa vía piensan recaudar prácticamente el 50% de la reforma tributaria. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas exenciones de impuestos para las empresas, que normalmente las empresas más grandes son las que más, digamos, aprovechan esas exenciones tributarias, dejando al Estado sin esa porción de los ingresos. Entonces, por ejemplo, si hoy la renta antes era el 37,5 y hoy día está en el 25, por una exención tributaria va a volver al 35, por ejemplo. Entonces, la reforma tributaria tiene, digamos, en plata blanca 3 componentes ahora mismo, Javier. El IVA, quitar las exenciones que hay al mundo corporativo y aumento de la base de declarantes de renta. Esos son, digamos, como los 3
aspectos más importantes. El del IVA, una parte de ese recaudo se va a devolver a las familias, 180,000 pesos mensuales del ingreso solidario, y la idea es abarcar 5 millones de familias más, 5 millones de familias en total. Y va a haber un apoyo a la pequeña y mediana empresa para la generación de empleo. Es como dirían los que saben, el espíritu del legislador. Yo espero que sea de esa manera, porque la reforma, así nos duela, es necesaria, Javier y Wilber y teleoyente, porque si no, no se va a poder financiar el gasto necesario con esta pandemia tan complicada que tenemos. Johnny, comentan también que en épocas de preelectoral eso va a ser algunos dicen que incluso que eso no va a tener la aprobación de una gran mayoría, entendiendo que justamente antes de una elección, de una pelea política que está muy reñida, el partido de gobierno no va a meterle más impuestos, porque si hay algo más odioso y que promueve el rechazo, es que le metan impuesto a uno. Y entonces, políticamente parece no estar tan seguro la gente. Incluso hablan de que la cantidad que está buscando el gobierno es casi que imposible que lo consigan, porque generalmente se han conseguido entre 6 y 7 billones y no 25 como están pensando ellos. Lo que pasa es que, Javier, hoy día, primero, no es nada responsable no hacer la reforma tributaria. O sea, aquel que se oponga es un irresponsable de tiempo completo. Sea del partido de gobierno o de la oposición. ¿Por qué? Porque el que llegue va a llegar sin billete. Entonces, esto es de las decisiones impopulares que tienen que aprobar, porque de lo contrario no va a haber forma de financiar el gasto público para un país que tiene 5 millones de pobres nuevos y necesita mucha más billete para inyectarle a la economía. Si no lo hacen, son unos irresponsables de miedo, todos, el Centro Democrático, el Partido Verde, de la Colombia Humana, los liberales, los conservadores y de ahí para adelante los demás. Por supuesto que en época preelectoral no es el momento adecuado, pero frente a una situación de pandemia, si ellos no aprueban la reforma tributaria, créeme que serían todos igual de irresponsables y eso no llega a pasar. Porque suponte, Javier, que Duque se va en el 2022, suponte que venga alguien del Centro Democrático y no aprobaron la reforma tributaria, lo primero que va a hacer es meter la reforma tributaria. Suponte que quedó Petro, lo primero que va a hacer es meter la reforma tributaria, porque no tiene cómo financiar el Estado. Y Petro no puede decidir sobre el Banco de la República, o el otro, el Centro Democrático, no pueden decidir, señores, presten, porque es un ente que tiene una regulación que los aparta del gobierno. Entonces, no es fácil decirle que no en este momento a la reforma tributaria, hay que decirle que sí, y nos va a doler a todos. Pero hoy por hoy esa solidaridad es necesaria porque hay mucha gente pobre en Colombia. Esto es sin hablar de otros temas. Si tú quieres hablar, es que la corrupción se va a llevar una parte y tal, mierda. Es verdad. Digamos, nadie va a poder decir que no. Pero sobre la base de que se requiere, se requiere. Hombre, don Johnny, antes de seguir, vamos a incluir a su gran amigo, el doctor Luis Portuano, que ya se encuentra conectado con nosotros desde la tierra del tío Sam. Si mal no estoy, está conectado con nosotros el doctor Portuano. Buenas tardes, doctor Portuano. Doctor Portuano, buenas tardes. Buenas tardes, Wilber. Un saludo para todos. Bueno, buenos días. Son las 11:02 de la mañana. Feliz de verlos, de escucharlos. Un saludo también a nuestros queridos oyentes que siempre fieles ahí al pie del cañón. Aquí acabo de salir de un supermercado. Realmente estoy sudando copiosamente, no obstante hace frío por acá en este momento.
pero es que ya aquí hasta en los supermercados da miedo entrar, porque aquí ahora a los loquitos se les dio por meterse a los supermercados a levantar plomo a la gente. Entonces te podrás imaginar, yo no sé ni lo que compré, fíjate tú, compré una fruta que nunca había probado en mi vida, pero bueno. Y no, pues contento, feliz de ver este mundo, cómo cada día está mejor. Que bueno, estoy escuchando al profesor Fayá, que intenta explicarnos y darle un sentido práctico y real en virtud de la realidad que vivimos los colombianos, la reforma tributaria, cosa que se agradece. Así que lo escucho atentamente y vamos a ver. Yo solo quería preguntarle al profesor Fayá, que no quiero que esto caiga en una discusión de carácter político, pero inevitable. Este gobierno que está implementando quiere promover esta reforma tributaria. ¿Cuánta plática fue que le costaron los aviones de combate que acaba de comprar el gobierno del doctor Duque? Profesor Fayá, disculpe, es una curiosidad. Gusto de saludarlo, ilustre señor Portuano, que está habitando la tierra de Satán, según sus propias expresiones no consistentes con su visita y permanencia en ese preciado país. 40.000 millones de pesos. ¿Y de cuánto es el déficit fiscal que tenemos en Colombia? No sé, pero el número no lo sé, pero ya te lo digo, pero es alto, es bastante alto. Me parece coherente y responsable la compra de esos aviones, que sin quitándose la camiseta de sus inclinaciones políticas como colombiano, como hombre que paga impuestos y hombre transparente y pro, porque me consta que lo es, porque lo conozco de toda mi vida. Quiero que me diga si usted considera prudente la compra de esos aviones de combate y el tamaño de esa inversión en las actuales circunstancias y la crisis que vive el país. Bueno, es posible, bueno, primero dos cosas. Primero, una cosa es esto y la otra cosa es la reforma tributaria. Son dos cosas distintas. La reforma tributaria tiene que estar porque si los 40.000 millones de pesos esos estuvieran ahorrados, listo, apoya. Pero la necesidad que se requiere para financiar el Estado y todos los programas son del orden de los 20 billones de pesos. Por lo tanto, 40.000 millones suman, pero no es ni cerquita una solución. O sea, la reforma tributaria iba a venir con la compra de los aviones o sin la compra de estos. Pero, Johnny, los aviones de la siguiente manera. También esgrimen algunas personas que conocen el tema de que podría haber otras vías de financiamiento para tratar de cerrar el hueco fiscal ese que se produjo, entre otras cosas, obviamente por la pandemia. Y hablan de la venta de las utilidades de Ecopetrol, la venta a ver, recuérdame, Johnny, una de las empresas más importantes de Colombia, que está... De ISA. De ISA. Y un par de rubros más que están ahí y que podrían coadyuvar a que la búsqueda de todo para llenar el hueco fiscal no sea exclusivamente a través de los impuestos que nos van a poner. Javier, es que lo que pasa es que hay algo de desinformación. Las utilidades de Ecopetrol todas se van para el Estado. O sea, la parte que no se va para el Estado es la que se distribuye entre los socios minoritarios, pero el principal financiador del Estado es Ecopetrol, después de la DIAN como recaudador de impuestos. Entonces, digamos, decir que las utilidades de Ecopetrol se vayan para el Estado, ya eso hoy día ocurre. Vender ISA es una opción, correcto. Lo que pasa es que esto te soluciona un problema de un momento, mientras que la reforma tributaria te soluciona problemas de mediano y largo plazo. Que hoy sería una opción vender ISA, yo creo que sí, puede ser una buena opción y eso te estaría dando, no sé, como 1 billón de pesos, una cosa así aproximadamente, que sirve para de pronto no gravar con IVA tantos productos o no aumentar el IVA de tantos productos. Esa es una opción con la que yo estaría de acuerdo. La parte de la compra de los aviones que dice Portuano, yo lo miro de la siguiente manera. Portuano dice que eso no es necesario. Yo digo que el gobierno lo consideró como necesario porque hay un problema serio de paramilitares y guerrilla en la mayoría de las zonas del país montañosas
en donde la presencia del Estado eh, no ha sido la mejor y no ha habido presencia del Estado. Y necesitan recuperarlo. Y la forma de recuperarlo son dos. Una, vía artillería, desafortunadamente, porque esa gente declara la guerra. Dos, vía presencia del Estado allí. Entonces, si yo lo miro integralmente, yo no cuestionaría en negativo esa decisión de los 40.000 millones de pesos, que de hecho lo que van a hacer es reemplazar lo viejo que hoy día se tiene. Eh, entonces, eso es lo que yo pensaría, pero no tiene más opinión de eso. Aquí que la reforma tributaria busca recaudar unos 25 billones de pesos. ¿Es eso correcto? Correcto, sí. Ok. Los aviones costaron 14 billones de pesos. Johnny, yo 14. No estoy apelando a tu conocimiento ni tu acervo en el tema de impuestos, en el tema fiscal, en el tema de políticas económicas. Apelo a tu sentido común. Unos tenemos más desarrollado que otros. Desafortunadamente no todos manejamos el mismo nivel de sentido común. Claro eso. Y es a quien le hago la pregunta. Si tú consideras que un país que está requiriendo en este momento una reforma tributaria para recaudar 25 billones de pesos, ¿te parece prudente la compra de unos aviones por un costo de 14 billones de pesos? Que me gustaría que te daras en virtud a qué te parece prudente y conveniente. Es todo lo que pregunto. O sea, tú dices que el número que van a comprar los aviones es 14 billones de pesos. Es el costo de esos aviones, es la información que ha demostrado en toda la prensa, y obviamente incluyendo la prensa que en mermelada que apoya el gobierno. Estoy hablando del Tiempo, de Revista Semana. Son cifras que salen de ahí, no las está dando, o sea, las da el gobierno. No es un invento de la izquierda ni de los mamertos. Son cifras reales, objetivas. Sí, son 4.000 millones de dólares, tienes razón, sí, es verdad. Ok. Son 4.000 millones de dólares en un país con una crisis económica como la que estamos todo el mundo. Cuando la crisis económica lleva a tal punto que necesita recaudar en su mayoría de la clase media la suma de 25 billones de pesos, salir a gastarse 14 billones en aviones. Yo quiero que me explique, como si tuviera 5 años y si es necesario usa plastilina, para que me digan en qué forma eso te parece a ti prudente y conveniente. Bueno, te cuento, son 4.000 millones de dólares en armamento. El país debe utilizar para proteger su soberanía nacional, no solo en términos de la guerrilla y los paramilitares, sino también sus fronteras marítimas y terrestres, que hay que hacerlo cada cierto tiempo, y en este momento le correspondió al gobierno de Uribe hacerlo. Es un gasto que se haría durante un año realmente, pero la reforma tributaria tiene... ¿Ah? El gobierno de Duque. ¿Cómo? ¿Qué dije? No escuché por favor. Se le fue ahí a cortar. Se le va, pero él decía que él recargaba que usted dijo gobierno de Uribe y él dice que es gobierno de Duque. Eso es lo que él está diciendo, básicamente. Bueno, está bien. El gobierno de Duque Uribe, pues, en gracia de discusión. Lo que yo he visto no es un tema solamente de comprar armas de los aviones, sino es todo un componente de armamento que se requiere para las Fuerzas Armadas que hay que renovarlo. Y la seguridad nacional tampoco puede tener medias tintas. Es impopular esa compra, lógicamente son 4.000 millones de dólares y necesitas esa plata. Pero, ¿qué harías con eso? Suponte Javier y Wilber y Portuano, es decir, no lo compras hoy, haces una reforma tributaria para recaudar no 25 billones, sino 10. ¿Qué va a pasar el otro año? Necesitas otra reforma tributaria para recaudar el resto, porque ¿qué va a pasar con la seguridad nacional también?
Entonces, como yo le decía en una ocasión a Portuano, esto tiene una mirada integral, esto no tiene una mirada específica de que el país hay que verlo solo por un frente, el país hay que verlo en muchos frentes y uno de esos es la seguridad nacional. No sé qué opinan ustedes, Javier, Wilson. Johnny, pero es que tengamos en cuenta algo, y estoy de acuerdo, nadie quiere mirar esto por pedazos. ¿Tú sabes cuánto le vale la corrupción a Colombia? Tengo entendido que son 50 billones de pesos que le anuales. vale la corrupción en Colombia, anuales. Sí, sí. 50 millones de pesos. Estoy siendo superfluo, estoy cayendo en un tema específico que aleja la atención principal. Loco, esa es la génesis de la mierda en la que nada está el país de Colombia, man. La puerca corrupción le vale 50 billones de pesos a Colombia. 50 billones. Nuevamente, no es un dato de la izquierda, no es un dato de la oposición, no es un dato de los comunistas, ni de los mamertos. Mi pregunta es, sería bueno de pronto que ya sea hora de que realmente exista un gobierno que se dedique a combatir la corrupción y no gastarse 14 billones de pesos en unos aviones de combate para combatir una guerra contra la que este gobierno votó en contra, ¿sí? Digo, no, sigamos en guerra y pues en eso estamos, a combatir una corrupción que se devora el país por dentro, íntegro totalmente. Son mis preguntas y todas son despolitizadas, apelo al sentido común. Y es una pregunta que le hago no solo yo, sino a los demás compañeros de la mesa y los que deseen opinar, que escuchen el programa. Adelante, Javier Wilber, y yo después. No, en el tema ese, a mí también me asalta esa inquietud permanentemente, como un ciudadano de a pie, como alguien que escucha, que lee algunas cosas y que se entera de lo que, del quehacer político, económico del país. O sea, esa pérdida permanente de dinero hacia otros bolsillos que podrían invertirse y no habría necesidad de ahora al resto de los colombianos, que estamos nosotros, usted, Johnny, Portuano, Wilber y yo, estamos ahí incluidos, es a los que nos esculcan en los bolsillos y nos sacan para corregir un grave, un cáncer grandísimo, el mayor cáncer de este país, que es la corrupción. Entonces, a mí también, obviamente, como ciudadano, y por eso cuando yo te iba a preguntar, pero tú saliste a decir, no, que si la corrupción, pero es claro, es evidente, ante la avalancha de información y de evidencia que tenemos de las cosas, de la corrupción que hay desde todos los ángulos, y que se pierde tanto dinero, que ahora nos van a meter una reforma, y como escuchaba esta mañana en un noticiero, nos van a clavar, bien clavados, pero especialmente, como dice Portano, a nosotros, a los de la clase media, ¿verdad? Que no estamos ni allá, ni muy acá, ni allá. Y entonces, y nos preguntamos, oye, ven acá, y no será momento de que esos mismos que van a aprobar esa reforma, en el momento que están haciendo todas las cosas, se calmen un poquito y no se lleven todo el dinero por otros lados y sí lo inviertan en donde hay que invertirlo. Esa es una pregunta de un ciudadano común. ¿Cómo le haces tú para decirle cómo le haces tú para decirle a una persona, por ejemplo, que generalmente compra sus cosas y tiene su plata medida? ¿Cómo haces tú para decirle que lo que generalmente compra a partir de tal mes, bueno, Johnny decía que a partir de junio, en caso de que se llegue a aprobar, ¿cómo le haces tú para decirle que la plata con la que se gana no le va a alcanzar para comprar la mitad de las cosas porque le metieron IVA a la mayoría de cosas que compra? Porque sí, no le metes a la canasta familiar, pero resulta que tú con huevo y con leche generalmente no desayunas. Trata de comprar una carnecita, trata de comprar algo y la carnecita y todo van pasando a ser 19%. ¿Cómo haces tú para decirle a alguien? Por eso, cuando le preguntaba al principio a don Johnny, decía, hombre, el sancocho de tienda va a ser más caro que un corrientazo, porque literalmente va a quedar así. O sea, es una cosa que tú no te explicas por qué tratas de llenar esos huecos cuando tú mismo los estás provocando. Sí, hay un tema de pandemia, etcétera, pero si se invirtiera realmente la plata de que se pierde en corrupción, esto sería otra cosa, pero ya estoy hablando de manera utópica. Mira, sinceramente. Es que hay que estar en contra de la corrupción en todo momento, porque la corrupción es un cáncer horrible y corroe todas las estructuras del Estado, por supuesto, y hay que atacar la corrupción. Pero ¿qué es lo que pasa? La reforma a la justicia, por ejemplo, no se ha ejecutado de manera correcta. La administración de justicia no es
la administración de justicia que uno desearía que fuera en un país como el nuestro. ¿Por qué no se judicializan a todas las personas que han cometido los delitos? ¿Por qué si la gente sabe que se pide el 10% o el 15% o el 20% por un contrato, por qué no persiguen a esas personas? Es un tema supremamente medular, estructural del país, en donde hay que modificar el aparato de justicia, hasta las conductas escolares hay que judicializarlas, hasta las conductas ordinarias, que no sube el volumen de la radio un vecino y no te lo quiere bajar y no hay nadie que venga. Viene la policía, lo transan y se va y no volvió y los vecinos quedamos viendo un chispero. Entonces hay un aparato judicial, policivo, restrictivo, que no cumple con la ley en el estricto sentido, ni en tiempo ni en forma. Entonces, el tema de la corrupción es un tema que tiene bastantes cosas que modificar, ¿entiendes? Y hay que hacerlo, Javier, Wilber y Portuano, eso hay que hacerlo. O sea, quien esté en contra de eso, por supuesto, es una persona que tiene unos valores muy distintos. Totalmente de acuerdo, Johnny. Totalmente de acuerdo. Y es que de hecho no es solo la policía. Estamos hablando de una procuraduría comprada. Correcto. Que está a favor del gobierno. De una fiscalía comprada. Que favorece los intereses del gobierno central. Y de su líder. Es que hablemos claro y digamos la foto completa, Johnny. No ataquemos al policía. El policía es solo el bolillo con el que golpea el corrupto a un gobierno que no paran de maltratar. Eso es solo lo que es el policía. Estoy de acuerdo contigo, pero estoy de acuerdo en que aquí hay unos temas estructurales que hay que empezar con la cascada. Y la fuente de la cascada se llama la reforma a la justicia. Esa sí, pero es que está sacrificando inversión social, Johnny. La poca inversión social que existe en Colombia la van a reducir para poder salir a pagar. Ahorita estaba mirando, mi querido Johnny, la deuda externa de Colombia. Yo no sabía que está en un récord, más de 150.000 billones de pesos. Estamos endeudados. Entonces tenemos que salir a pagar un poquito de los intereses que demos de esa deuda con reforma tributaria que la va a pagar la clase pobre y la clase media. ¿A quién está apretando aquí, hermano? ¿A quién apretamos? ¿Y a quién libera de apretar? ¿Crees tú que esto no se vuelve una bomba de tiempo? ¿Tú crees que eventualmente no va a haber levantamientos? Yo esperaría que sí, porque y contra los corruptos, que donde eso prospere y prosperemos todos de manera correcta en este tema, el país tendría un avance gigante. Pero esto es un tema medular que no solamente es del Ejecutivo, es un tema del aparato judicial, es un tema del legislativo, es un tema de aspectos socioculturales también. Entonces, si tú estás en el Ejecutivo, ¿qué es lo pragmático para tomar una decisión? Decir, bueno, vamos a hacer todo lo necesario para reformar la justicia. Ok, el aparato legislativo no hace lo propio. La administración de justicia también opone sus resistencias. Empezamos con una situación de dilación y dilación y dilación, y mientras tanto sigue la bomba de tiempo, además sin ningún recurso. Entonces estamos en el peor de los escenarios. Y un escenario menos favorable, pero que es una salida pírrica. Porque tú tienes razón, es una salida pírrica. ¿Qué es una salida pírrica? Que todos perdemos. En una reforma tributaria, ¿quién gana? No gana nadie. Todo el mundo pierde. Y pierden todavía los que hoy no tributan y que les toca tributar. Mira, por ejemplo, nada más la informalidad, Portuano, Javier y Wilber. Si se atacara la informalidad, que es 60% del empleo en Colombia y de la economía en Colombia, si se atacara la informalidad, no necesita reforma tributaria tampoco. ¿Ves? ¿Por qué? Porque vas a tener los tributos que mínimo debe tener una persona. ¿Cuánto gana un individuo en una chata? Puede vender diario
200.000 pesos, vende 6 millones de pesos al mes, a veces en diciembre vende 30, hay días como en junio que venden 10 o 12 millones y no pagan ni un barra en impuestos. O sea, ni un barra, ni un barra. Entonces tú dices, hey, eso está bien, tampoco está bien. Pero esa gente no está trabajando informalmente por gusto, Johnny. Lo hace porque no hay trabajo, hermano, no hay empleo. No, es que ellos se sostienen, acuérdate, y ganan suficiente para sostenerse ellos y la familia, porque hay mucho juego de mercancía, hay mucha ilegalidad de mercancía también, hay mucha mercancía que viene de contrabando, entonces hay un todo integrado de falta de administración de justicia en todos los frentes, pero la corrupción está enquistada en cada uno de esos frentes, entonces hay que atacarla, sí, hay que hacerlo con una solución de mediano y largo plazo, sí. ¿Cómo financias hoy el grupo que tienes? Difícil, es difícil. Yo te digo, sí. Perdón, Wilber. Siga, doctor Portuano, tranquilo, comente. Ay, loco, no podemos darle renta básica. Entre las personas que me explicaron algo sobre el tema y me hicieron comprender, está Johnny, pero loco, pero es que salir a proveer ahora renta básica a la gente que está en la necesidad es seguirnos ayudando. Entiende eso y digo, loco, quizás hasta tienen razón. Pero ese mismo gobierno sale a comprar, a gastarse 14 billones de pesos en aviones de guerra, por el amor de Dios. Al pueblo no lo vas a ayudar y que se joda, pero sales a comprar unos aviones de guerra que te valen 14.000 millones de pesos. Yo pregunto, ¿dónde está el sentido común? Por Dios santo, o es que yo me estoy volviendo loco. Vale un poquito, doctor Portuano, porque sabemos de su condición, etcétera, ¿no? Pero no. El reclamo es válido, el reclamo es válido. Adelante, Javier y Will. Estaba pensando que yo antes de todo este tema, pero como no dejo porque enseguida entramos en el debate de esta reforma, quería era preguntarle al doctor Portuano, porque me interesa por todo, para saber si ya se recibió su segunda dosis de la vacuna. Yo quería saber cómo está el tema del doctor Portuano. Muchas gracias por preocuparte por mi salud, mi querido Javier. Ya yo me puse la primera dosis. Me toca la segunda el 6 de abril me ponen la segunda dosis. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a los, no sé si la viste, Johnny, los dos duros de Pfizer. Y los manes dicen básicamente, te lo voy a hacer llegar. Los manes dicen, hey, loco, esta vaina por ahora no se va a acabar y no son inventos de nosotros. Ahora viene, primero, mientras no vacunemos al 70% de la población, creo que ya eso nos lo han dicho todos los científicos, este virus va a seguir haciendo la fiesta con todos nosotros. Van a pasar años antes de que acabemos con esta vaina. Así que la única opción real que conocemos en este momento para enfrentar el virus es la vacunación, mi llave. No hay de otra. Vacunarnos. Ya no hay que azotar, ya la gente loco que entendió, la irresponsabilidad persiste, no es un solo acto de ignorancia, yo creo que es un acto de la esencia humana, lo estamos viendo en países del primer mundo, en países industrializados y con todo el acceso a la educación posible, la gente sigue sin cuidarse, sin tomar las presiones del caso. Tengo una pareja de amigos que se fueron a un cumpleaños el pasado jueves. Nosotros pensábamos que la fiesta iba a ser, era una reunioncita, no éramos más de 14 personas. Pensamos que iba a hacer un asadito en el patio, pero no. Hizo algo dentro de la casa. Hoy ya van 6 de las personas que asistieron, infectadas, entre ellas la pareja de amigos míos, con el virus. La gente no aprende, porque necesitamos salir, porque somos claustrofóbicos los seres humanos, qué sé yo, pero nosotros no vamos a dejar de salir, estoy convencido de eso. Y mientras eso persista, va a estar bien. Doctor Portuano, precisamente en el día de hoy se dio a conocer, ustedes saben que Alemania había adoptado encierro total durante la Semana Santa, pues resulta que reculó la canciller Angela Merkel, salió a decir, vea, discúlpeme, esto es un error mío, la cuestión se planificó con buenas intenciones, pero es difícil hacerlo en tan poco tiempo, entonces vamos a adoptar otro tipo de medidas, pero no vamos a volver al encierro.
Y nombraba varias razones que, por ejemplo, las estaba comentando el doctor Portuano. Que bueno, ya el que entendió, entendió. Ya no vamos a pelear más contra la corriente. Sí, y bueno, vamos a darle aquí y ver y sobrevivir como podamos, literalmente. Ahora que el doctor Portuano lo mencionaba, traigo a colación estas declaraciones que dieron la vuelta al mundo, están dando la vuelta al mundo en este momento, Oye, de la pero señora Angela Merkel con respecto a a lo que había propósito de adoptado la antes. vacunación, Wilber, Portuano, Johnny, escuchaba esta mañana una noticia que la verdad no es nada agradable para nosotros, para nuestros países y para Colombia especialmente. La, el Reino Unido está pensando en cancelar momentáneamente la exportación de las vacunas. Ellos alegan que ha habido también algún egoísmo de parte de los países donde se produce la vacuna para con ellos. Se la Y van a guardar para entonces ellos. se la van a guardar para ellos. No, estoy hablando mal. Dije la Unión Europea. Es la Unión Ok, Europea. la Unión Europea. La Unión, Ok, ok. Bueno, la sería Unión lo mismo que los Europea. continentes. Sí, la Unión Europea dice que como no están recibiendo, también han aguantado la llegada de vacunas para ellos, ellos van a nada más a darle a sus países, que yo no sé si eso ya se definió o no, pero sería terrible para nosotros, ¿no? No, y Nosotros terrible para todo recibimos, porque teniendo en cuenta que la Unión Europea no hace parte de todos los países europeos. La Unión Europea es una cosa, Europa es otra vaina, completamente diferente, aunque estén en el mismo sitio. Hay países que no pertenecen a la Unión Europea. Entonces, de por sí, eso vendría siendo discriminador y catastrófico para el avance de la inmunización. De hecho, en este instante solo hay dos países que se puede considerar que están inmunizados casi que por completo: Israel e a Islandia. él, a Islandia. Son los dos países que en este instante se pueden considerar como países inmunizados por el trabajo que han venido haciendo. Pero hombre, fíjese que son la 1:30 y vamos a trabajar, a hablar un poquito del partido que se viene ahorita. Muy interesante la temática de la reforma tributaria, del COVID. Como le dije, empezando, este es un tema picantísimo y ahí si lo notamos inmediatamente. Pero fíjese que juega inmediatamente a las 5:30 de la tarde, si mal no estoy, el profesor Castel juega Junior Cinco y contra media, Deportes 5:30. Tolima. Pero antes de entrar al partido, les cuento una cuestión, le voy a poner una situación a los compañeros. ¿Qué pensarían ustedes si, por ejemplo, si hubiese sucedido el partido Colombia-Brasil? ¿Qué pensarían ustedes si el bus de Brasil que viene regresando al Dan Carton o escoltado por la policía, llegan unos tipos de moto y lo atracan y bajan a todo el mundo y lo bajan a todos? Hombre, eso Atracaron pasó, a Belice. pasó, sí señor, pasó en un partido, van a jugar mañana la eliminatoria contra Haití en Puerto Príncipe, en el estadio Silvio Castro. Silvio Castro era un famoso futbolista haitiano. Resulta que Belice iba escoltado por 4 policías y al aparecer unos tipos en moto, armados hasta los dientes, y en las películas de Schwarzenegger se veían las armas que portaban esos tipos, y hombre, los bajaron de todo, casi que los dejan en bola a los pobres futbolistas de Belice. Comunicaron a la FIFA y a la CONCACAF que por favor lo trasladaran a una zona más segura dentro de la misma ciudad, y bueno, van a jugar sin nada, pero van a jugar mañana contra Haití. Oye, tú sabes, Wilber, que es infrecuente que grupos alzados en armas, delincuentes comunes, lo que sea, los que estén por ahí por las carreteras y que actúen de esa forma, se metieran contra deportistas, contra grupos de deportistas. Realmente, no sé, esa gente, todos los que están ahí afuera de un lado y de otro, tenían como, no sé si admiración, pero como que el deporte para ellos estaba exento de los conflictos en que ellos vivían. Que depende de las situaciones, porque el caso más famoso es el de Alfredo y Estefano cuando los secuestraron en Venezuela. Los secuestraron en Venezuela. Pero los secuestraron no porque le tuvieran piedra a Di Estefano, sino por una manera de llamar la atención a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Había un grupo similar a la FARC en Venezuela. Aquí sí, al español sí lo secuestraron varios días, 30 y pico de días. Duró. Sí. El nombre de él, ¿cómo era? Wilber, ayúdame. Su apodo era Kini. Sí, Kini, el extremo, pero Enrique Castro se llamaba. Enrique Castro Kini. Enrique Castro Kini. Él se fue secuestrado como 30 y pico de días. Sí, pero por eso nos acordamos, porque son excepcionales los casos que el deportista, pero bueno, el caso famoso fue el de las Olimpiadas del 72, ¿no? En Alemania. Bueno, sí, pero contra deportistas es raro ver eso. No sé si respetan a los deportistas, pero por lo menos los admiran y entonces los dejan sin este tipo de situaciones.
y escuchaba a Leonel Álvarez en el fin de semana en un programa de televisión que lo entrevista. A Leonel Álvarez le robaron el carro y se lo devolvieron en Gallao. Bueno, el otro día le robaron del carro a Tino Fría un maletín, algo, estaba contando él el otro día, escuché que estaba contando. De todo, y el señor Leonel Álvarez, a propósito, que debe estar regocijándose porque puede convertirse en uno de los nuevos ricos del país, ya que a su club deportivo le llevó 1.700 millones de pesos, ya que el TAS falló a favor de ellos en los temas de derechos de formación de Marlos Moreno contra Atlético Nacional. Que ellos habían metido ese tema ya en el TAS. El TAS acabó de dar el fallo a favor del equipo de Leonel Álvarez, juvenil, y el equipo va a recibir la plata que le corresponde por los derechos formativos de la transacción que se hizo con el Manchester City. Entonces debe estar regocijándose. Claro que es una mimosa con lo que ganó Nacional, el tremendo cañengo que le metimos a la Manchester City, pero bueno, es buena importancia. Hombre, vamos a pasar al tema Junior, y no vamos a pasar al tema Junior aún para darle paso a don César Mejía y para estar conectado de una vez y hablar un poco de Tolima Junior. Don César, buenas tardes. ¿Qué más, Wilber? Buenas tardes a ti y a todos los del panel aquí, escuchando atentamente este tema caliente, como mencionaste, de la reforma tributaria, el tema de aviones, el tema de vacunación. Y bueno, ya era hora de pasar al tema deportivo, teniendo en cuenta tampoco es que sea muy bajador de niveles, ¿no? Eso también veremos sobresaltos, aunque bueno, como Junior está, digamos, obteniendo unos partidos interesantes desde el punto de vista de resultados, desde el punto de vista de juego, pues hay una mayor mirada. No obstante, profesor Castel, usted lo decía ayer, este es un partido bravo. Sí, hoy vi, no sé si lo vi en el Heraldo, la alineación, pero ahí creo que, porque Mosquera no podría estar en el centro de Tolima. Leí, y porque Mosquera fue expulsado del partido anterior, así que Mosquera estaría afuera. Ahí creo que va un base central también, de eso típico de por sí Mosquera es al tote, pero entonces uno más o menos. Pero... Y ahora estaba siendo el encargado de patear los penales en el Tolima. Pero bueno, en Junior la única diferencia con relación al mismo equipo, porque Teófilo cumple la segunda fecha. Exacto, ¿no? Está expulsado. Hoy cumple Junior debe ganar hoy. Sí, Junior no puede dejar para la última fecha su aspiración de clasificar, porque recuerden que el Junior en la última fecha del campeonato le toca descansar, no juega esa última fecha. Entonces no podría estar con esa angustia por fuera de la cancha, porque no hay nada peor que desear, necesitar y tratar de conseguir las cosas fuera de la cancha, porque es imposible, dependes de los demás. Entonces hay que hacerlo, hay que conseguir las cosas dentro de la cancha. Y el Junior tiene que empezar a sumar desde ahora, o sea, a sumar, claro que sí. Ahora, no te digo que es fácil, porque Tolima, repito, es un equipo muy fuerte físicamente y está preparado para resistir, para pelear, una gran capacidad de lucha durante 90, 92, 95 minutos. O sea, eso identifica, es el rasgo predominante del Tolima. Después, como todos los equipos, tiene otros argumentos que ya tienen que ver más con el tema futbolístico y esto. A mí no me parece un equipo, o sea, si a mí me dicen, vamos a ver jugar al Tolima, yo no me pongo a ver jugar al Tolima, porque no es un juego encantador, es un juego atractivo. Más allá de que Campas puede hacer alguna que otra jugada, entonces para ir a mirar a un jugador como ese, ok, es probable porque hace cosas agradables, alguna carrera de alguno de los delanteros, pero desde el punto de vista competitivo ya sí hay que detenerse a mirarlo, porque competitivamente es un equipo muy fuerte, tiene una gran capacidad de competencia, y además se apoya mucho en el físico de sus jugadores, del medio del campo hacia atrás, son jugadores muy fuertes físicamente. Pero bueno, Junior tiene más calidad técnica. Habrá que ver cómo esa calidad técnica logra superar la fuerza física y la constancia de aquel equipo, siendo también más constante, más continuo en la imposición de esa calidad técnica. No sé, el reto así que se me ocurre, se plantea hoy. César, no sé si tú. Sí, yo estoy de acuerdo con que la fortaleza grande del Tolima es el tema físico. Creo que el concepto del equipo y la idea con la que se ha formado este equipo siempre ha priorizado el tema físico.
ha sacado jugadores como Barrios, como Villa, jugadores que vemos que físicamente terminan imponiéndose en Argentina, Barrios en Rusia, pero creo que es un reto también, como decía el profesor Castel, futbolísticamente hay jugadores de mucho mejor pie posiblemente en Junior, y creo que Junior tiene que hacer un partido muy inteligente. Si entramos a jugar en el tema físico, a correr y a chocar, vamos a entrar en el juego de Tolima y va a ser imposible ganar ese partido, pero creo que Amaranto tiene que hacer un partido inteligente, identificar las falencias de Tolima, la ausencia del central Mosquera es clave, es hasta hoy en rendimiento el mejor central del fútbol colombiano fácilmente, fuerte, es central goleador, lleva 3 goles, tiene un pase largo muy parecido a Alexis Enríquez en su momento en Nacional, entonces es una baja importante, y creo que por ese lado también Junior y exactamente Borja tiene una gran oportunidad de demostrar ese nivel, ese envión, esa motivación ante un partido tan duro. También el tema de que el penúltimo partido es contra Pasto de visitante, un partido durísimo, y en la última fecha Junior descansa, entonces creo que habría que tratar de llegar a este partido contra Pasto clasificados porque nos va a costar bastante ahí. Hombre, Ahora, profesor Castel, le quiero hacer una pregunta y también acompañó el comentario que iba a hacer inmediatamente. Hemos visto que Junior en el partido ante Caracas y ante Deportivo Pereira ha empezado con iniciativa del balón, quizás llamado a hacerlo por, digamos, por lo que representa Junior, por encima de lo que representaba Caracas y lo que representa el Deportivo Pereira, y también de actualidad un poco. Ahora, ¿espera que en este partido ante el Tolima Junior salga con esa misma iniciativa, o lo espera un poco más calmado, un poco más retrasado, un poco más conservador, la palabra, en cuanto a su estilo de juego? Porque sabemos que de nombres no van a cambiar a menos de que haya una excesiva sorpresa. no, a mí el Junior de visitante me ha dejado esas dudas. Ha habido un par de partidos que lo vi tomando la iniciativa, pero en general lo he visto más esperando, más cediendo la iniciativa al rival y después tratando de jugar. Cuando se vio abajo en el marcador contra el Caldas, contra Envigado, tomó la iniciativa y ahí en mi opinión y para mi gusto, me regaló los mejores momentos futbolísticos que le di al equipo, porque fue un todo. Atacó y defendió al mismo tiempo, y defendió atacando, y defendió recuperando rápido la pelota, y defendió teniendo más el balón, que es mi gusto, pero eso no siempre se puede dar durante los 90 minutos. Pero la intención que vi ese día, pero siempre espoliados por el resultado adverso, porque ya le habían anotado un gol. Y porque además Junior era más que Caldas y que Envigado. O sea, al final tiene que imponerse así. Yo no sé si hoy vaya a tomar la iniciativa. Lo que sí creo es que como Tolima juega, así como resalto que su fortaleza física, su agresividad a la hora de la disputa del balón es su fuerza, también es su riesgo, porque juegan en el límite del reglamento, la mayoría de ellos. O sea, son jugadores que van con mucha decisión y casi en el límite del reglamento. Entonces el Junior, con jugadores más técnicos, más hábiles, pudieran hasta aprovechar que alguno de ellos pudiera rebasar la línea e irse expulsado. Junior debería estar atento, iba a decir tener cuidado, y un técnico nos enseñó que los mensajes se reciben de acuerdo a lo que tú dices. Dijo, no digas, hay que tener cuidado, porque eso en el inconsciente del jugador, el cuidado es miedo. Vamos a estar atentos a tal cosa. No, hay que tener cuidado. Cuestiones de tipo verbal que no sé, a lo mejor sí, a lo mejor tienen incidencia en el inconsciente del jugador. Bueno, Junior tendrá que estar atento al contragolpe del Tolima, que aunque juegue de local, en esa acción del juego del fútbol lo hace, y lo hace con mucha rapidez, y se lleva bien. Le encanta tener espacio para correr, porque tiene velocistas en el frente de ataque. No, pues claro, entiendo perfectamente, y claro, eso es una cuestión que Junior necesita estar bastante atento, como usted decía, profesor Castel. A mí me gustaría escuchar la opinión del doctor Portuano, que hace rato no habla de Junior, y quiero preguntarle acerca sobre, me imagino que tiene usted las expectativas renovadas y está montado en el bus de Amaranto, el señor Portuano, pero también quisiera escuchar su comentario con respecto al partido que va a confrontar hoy el conjunto Tiburón contra el Tolima. Respondiendo unos mensajes, hay una admiradora aquí tuya, tú sabes que tú tienes un mercado bastante amplio
en el rango de los 50 a los 70. Y varias aquí me dicen que les preocupa un poquito esa barba, que es un poquito como descuidada. Yo te digo que no, que tú quieres proyectarte como un hombre sencillo, un hombre descomplicado, pero con un toquecito de intelectualidad. Que estoy dando la explicación correcta o es simplemente un estado maníaco depresivo que te ha llevado a mostrarnos esa barba incipiente que actualmente muestra. Las dos cosas, doctor Portuano, el estado maníaco depresivo y el tema intelectual. Las dos cosas, doctor Portuano. Loco, yo estoy con Perea porque los resultados se le están dando, así de elemental en la vuelta. Se le están dando. Creo que ya consiguió por lo menos llamar la atención de los jugadores. Los jugadores asumo que están creyendo más en su discurso futbolístico. Encontré bastante interesante ver cómo se le acercaban a celebrar los goles con él en el partido contra la bola de petardos esa que trajo Bucaramanga. Pero como dijo el doctor Barreto, mierda, loco, si el otro equipo es machucho, eso no es culpa de nosotros. Equipo malo que venga hay que meter el mínimo de a 3 y 3 se llevaron. Pero estoy totalmente convencido que la prueba importante de Junior es con Tolima porque es un equipo fuerte, particularmente en defensa. Y cuando nuestra ofensiva está empezando a tomarse confianza, obviamente no es el momento porque necesitamos los puntos, pero creo que es una buena oportunidad de ver qué tanto hemos mejorado ofensivamente con esta defensa que es bastante rústica, bastante fuerte, van bien por arriba, una defensa muy buena que ya quisiera Junior tener la que tiene el Tolima. No sé qué opinen ustedes. Oye, ayer un comentario al margen ahí a Portuano, ayer y Javier y César y Wilber. Ayer veía yo un debate sobre el Barcelona y la continuidad de Koeman. Y decían los periodistas, bueno, finalmente Koeman encontró el punto de motivación de los jugadores. Pues los jugadores encontraron en Koeman la admiración necesaria para prestarle atención. Por lo tanto, se ve lejos que Xavi Hernández venga a ser el técnico del Barcelona en lo que resta de la temporada, algo así. Eso es comparable con el análisis que uno haría del Junior y en estos momentos y Perea. Yo no me atrevería a compararlo. Quiero entender el punto. ¿Cómo? Es una impertinencia la suya, señor Falla, antes que un aporte al diálogo y al debate. Vamos a agradecerle que se remita a respirar. Diga usted que tiene con el amor de Dios. Doctor Portuano. A propósito. Doctor Portuano. Hombre, se quiso reír, mostrar la risa el doctor Portuano. Está metido en un Brasil el doctor Portuano. Oye, verdad, es un bus. pero ya la gente que anda nerviosa con esta masacradera de gente. La gente anda nerviosa, la gente anda pilas. Entonces, como Bargué frente a un local comercial, la gente sale y se le queda mirando así como, no, este man, ¿será que va a levantar plomo esta vaina? Yo dije, no, y eso que no han visto a Wilber, porque Wilber aquí parqueado sin Doctor Portuano, me voy a afeitar la barba porque ya una bajada de caña. Pero sí, y eso que no me han visto con la pita COVID, que me pongo pasamontaña y todo, hasta ahí llego. Hombre. No, Johnny, yo creo que son contextos totalmente diferentes. Koeman llegó en un equipo que estaba destrozado, que había una rapiña, que había habido hasta actos mafiosos, inteligencia y contrainteligencia interna, seguimiento, el cual por acá se hace a veces cosas que la verdad terribles. O con jugadores que salieron del equipo, grandes jugadores que salieron del equipo, con un Messi en la confrontación que tenía con el expresidente, o sea, destrozado, llegó un momento totalmente destrozado, y a pesar de todo eso, ha ido reacomodando todo, ha ido convenciendo, ha tenido la valentía de darle oportunidad a jugadores jóvenes, que es muy probable que el jugador joven sienta respeto, admiración y hasta entrega por el que te da la oportunidad. Entonces eso también sirve, ayuda. Pero bueno, si fueran jóvenes y jugaran mal,
fuera un fracaso, pero jóvenes que están jugando bien. Le encontró una distribución táctica que les conviene más de jugar con 3 defensas centrales. Y bueno, y motivó a Messi. De alguna manera Messi encontró en los jóvenes una energía, una nueva mística, aunque él no necesita, ¿eh? Porque con todos los problemas que ha tenido, con toda la situación que vivió, y es el actual goleador de la Liga Española. ¿Qué tal si estuviera otro ambiente, verdad? Realmente es un extraordinario, o sea, es lo mejor que hay en el fútbol en los últimos años. Pero no, en cambio Perea aquí encontró un equipo con todas las garantías, con todo reemplazó a un técnico que tenía todas las cosas bajo su control, bueno, la mayoría. La que no tenía bajo su control fue la comunicación de aquel suceso. De él sí salieron a inmediatamente a responder, pero el de Teófilo no. Entonces él sintió que no se medía con la misma vara, y él sentía, y creo que tenía razón, que merecía un respaldo a alguien que ha trabajado 10 años con ellos en 10 temporadas distintas y que ha generado o ha liderado procesos ganadores. Bueno, pero Perea encontró jugadores, nómina, ambiente de trabajo, todo. O sea, no tenía lo que tiene es que convencer con su trabajo. Y ahí va, bastante irregular, en mi opinión, futbolísticamente hablando. No sé la relación de él con los jugadores porque no convivo ahí al interior del grupo, pero lo que yo veo en la cancha, la verdad, nada que impresione, pudiendo dar más, porque hay un material humano, hay un talento humano ahí que creo que podría dar mucho más. Y no hay un agregado que me haya cautivado desde el punto de vista de algún, no, ni siquiera del resultado, sino desde el punto de vista del funcionamiento, algo que dijera yo, uy, eso es novedoso. O sea, profe, eso es atractivo. para usted, Amaranto Perea, entonces es más de lo mismo de lo que se viene realizando en el fútbol colombiano. Sí, claro. Por ahora no he visto nada diferente. Nada Javier, nada diferente. El toque lateral, nada de caídas de mediocampista, nada de dos dobles, dinámica, intensidad, nada de lo que hoy se pregona y que él en su momento pregonó, o que dijo, expresó que le hacía falta al fútbol colombiano. Por ahora yo no lo he visto. Es muy probable que lo entrenen. Es muy probable que lo entrenen y que él esté en la búsqueda de eso, pero que lo hayamos visto en el producto final, que es el que al final nosotros consumimos, pues no. Y él, a lo mejor sí, él lo está viendo en alguna cosa, y si nos lo explica, me pondré a verlo con detenimiento a ver si es verdad lo que él me dice. Pero así, como lo que yo veo, no. El mismo fútbol de toque parsimonioso, sin dinámica, sin vigor físico a la hora de la recuperación, sin presión, sin desdoble de los mediocampistas, muy poquita presencia de mediocampistas en el área rival, pero a lo mejor con eso alcanza, en el medio colombiano, de pronto alcanza. Javier, ¿tú crees entonces, por ejemplo, y me gustaría que Portuano también me ayudara a contestar esta pregunta, que el VAR va a jugar entonces en contra del Junior? Porque ¿será el VAR incorruptible o será corruptible el VAR? Portuano, ¿tú qué opinas? Portuano como que está pagando está pagando sí, está pagando lo que estaba comprando la fruta esa que está pagando, como que no tiene plata, o como que la tarjeta no tiene fondo. Ahí está contestando. Hombre, saca Portuano y después lo entra. Javier, antes de irte, todos recuerden leer los comentarios de la gente. Aló. Portuano. Se le acabaron los minutos, doctor Portuano. Decía, oye, Portuano, decía Johnny que como que estabas pagando y pasaste la tarjeta y como que no, parece que no había fondo, estabas arreglando el tema. Al fin, una pregunta interesante, señor Fayad, qué bueno. Oye, qué bueno que pregunta por el VAR, porque era algo sobre lo que quería comentar brevemente, mi querido Johnny y compañeros y oyentes. Está confirmado, y en virtud de la información que nos ha dado el profesor Castel, que ustedes han hecho en este programa, y otra cosa que he escuchado, es un hecho. Hay injerencia del ser humano en las decisiones que se toman con el VAR.
¿correcto? Es indudable, el VAR no es exclusivamente tecnología. Hay injerencia humana en el VAR. Es necesaria para que funcione el VAR. En virtud de lo anterior, creo que considero oficialmente y pienso igual que Mourinho, el VAR es un fracaso y debe ser removido. Vale bastante dinero, créanme, es bien costoso. Para mí, sáquenlo mientras se reagrupan, lo reinventan, lo organizan, pero un VAR donde haya injerencia de seres humanos es un VAR por ende corruptible. Y pienso lo que... A ver, doctor Portuano, pero vale, es válido que pensar eso, pero al final de cuentas, en todos los deportes que utilizan herramientas tecnológicas, al final de cuentas todas son manejadas por humanos. Aquí, ¿cuál es el caso diferente del VAR? Que en el VAR la última palabra no la tiene la tecnología. En este caso, no es que te muestren la imagen y te dice, vea, esto es lo que, vea, es fuera de lugar, pero si al árbitro le parece que eso no es fuera de lugar, así le esté mostrando la imagen al árbitro central, me refiero, el árbitro central puede decir, no, eso para mí no es fuera de lugar, así me muestran 50 imágenes, eso no es fuera de lugar, yo tengo mejor visión que ustedes, y él puede decidir si la aplica o no. El VAR lo único que hace en este momento es aconsejar, una herramienta de ayuda para el árbitro central para tomar decisiones polémicas, que en este caso fuera el lugar, la entrada de goles, porque al VAR se le añadió la tecnología del ojo de halcón, no sé, la cuestión de las expulsiones, entre otras cosas, pero hasta ahí. Es simplemente ese detalle el que tiene el VAR como tal. A diferencia de deportes como el mismo tenis, el mismo béisbol, que manejan el mismo básquetbol, que manejan tecnología, pero al final de cuentas, en el fútbol, el que toma la última decisión es el árbitro central. Y mientras sea así, pues van a seguir pasando muchas cosas. Pero hay un tema particular metiendo el fútbol americano, que es uno de los deportes que de pronto más utiliza el tema de tecnología, donde hay un cuerpo arbitral que también toma decisiones ante la duda o ante ciertas decisiones finas, y no se producen estas polémicas porque finalmente creo que es un equipo. No dudo del profesionalismo de los árbitros o de las personas que estén en el VAR acá, pero el fútbol es el primer deporte que tiene este problema. El tenis nunca lo tuvo, el fútbol americano lleva muchos años con el cuerpo arbitral decidiendo. El mismo básquet, las faltas o las disputas aéreas donde hay choques, el árbitro decide el balón a favor de qué equipo va. Siempre es el árbitro que en teoría es la persona mejor preparada. El problema realmente es que las personas que estamos poniendo en el VAR no lo están utilizando de forma correcta. No sé si hay que poner otro tipo de profesional, una persona que maneje mejor maquinaria, no sé si hay que capacitar a estas personas, pero realmente hay muchos deportes que involucran tecnología y no tienen este tipo de problemas. Es un problema puntualmente del fútbol. Fíjese que claro, hay porque una el fútbol, propuesta... porque el fútbol, sí. y para irme, porque el fútbol, lamentablemente, siendo el deporte más popular del mundo, el fenómeno social, económico, cultural del siglo XX, ha estado manchado por actos de corrupción. Es decir, si acaban de juzgar a Blatter y a uno de sus secretarios, y la historia del fútbol nos muestra las cosas que ha habido, lamentablemente, porque un fenómeno de esa naturaleza, de esa grandeza, de esa convocatoria, provoca alrededor de él que mucha gente trate de aprovecharse. Desde Mussolini, que aprovechó para instalar en Italia su movimiento y dijo que había que ser campeón, sí o sí, y lo fue. Bueno, y después muchas cosas, y los dirigentes, muchos dirigentes que han estado en el fútbol, han manchado el fútbol, y con actos de corrupción y las investigaciones. Entonces, si el que está por allá arriba, el que tiene la obligación de darle limpieza, pulcritud y darle el valor que tiene el fútbol en la sociedad, en el mundo de hoy, comete esas cosas, después de ahí hacia abajo todo el mundo está bajo sospecha. Todos estamos bajo sospecha. Y entonces, claro, ¿cómo no va a estar bajo sospecha alguien que tira una raya y dice, entonces, no, que ese es aquel? Entonces, aunque actúen de buena fe y honestamente, nosotros siempre vamos a sospechar de todo lo que ocurre en el fútbol en materia de decisiones arbitrales, porque ha habido tantas cosas, se dicen tantas cosas, unas reales, otras inventadas, otras sí realmente historias. Pero, profe, antes de que se vaya, le quiero preguntar su opinión con respecto a una opinión. Es una opinión de un compañero aficionado del Junior, pues estaba fuera del medio, etcétera. Él dice que la solución que él aporta para el VAR es que cada club tenga un representante ahí
al lado de la gente del VAR. A mí me Como las parece eso elecciones. desquiciado. Como las elecciones. Sí, como las elecciones que tienen que poner uno y después sabemos dónde hacen la jugada. Exactamente. A mí se me hace que ese amigo de Wilber fue del que él se copió la barba esa. No, para nada, ese también porque, vive en el entonces habrá que poner después uno que vigile al que vigila. Exacto. Entonces, exacto. Por ejemplo, en Inglaterra, en la Premier, que igual se cometen errores, yo le estoy diciendo que esto nos va a librar de todos los errores, sacaron de pronto a ese equipo de VAR personas expertas en arbitraje y pusieron a 2 personas expertas en el tema de programación y manejo que brindan una ayuda importante también. Wow. Hay un árbitro, pero hay personas que de pronto el manejo en sí de la aplicación o del programa tiene mucha más facilidad y conocimiento. A mí eso... Todo. Sí, exacto. A mí eso me parecería muy interesante. Sumar 1 o 2 personas que de pronto sean específicamente las que trazan esa línea, que es la que realmente está causando más polémica, porque finalmente yo no sé tampoco la DIMAYOR y la Federación Colombiana qué tanto capacita a los árbitros. Estamos matando a los árbitros y realmente yo desconozco qué tanta capacitación recibieron. En Inglaterra ya más de 1 año capacitándose, siguen capacitándose y siguen sumando ayuda como esto que mencioné de personas expertas en temas de programación y el manejo de la aplicación. Entonces, eso no te libra de tener errores, pero creo que minimiza ese riesgo lo mayor posible, porque finalmente, pues siendo humanos, vamos a estar expuestos siempre a equivocarnos. El tema es que hay errores groseros, como para mí el partido de Nacional Millonarios, el fuera de lugar a mí me pareció grosero, que realmente termina siendo increíble que aún contando con todo un cuerpo arbitral, sumando el VAR, la DIMAYOR paga a 10, 15 personas una plata importante y se cometan errores de este tipo. Eso realmente es inadmisible. Y pasa que de eso lo que se termina generando es más desconfianza en el VAR, porque es que al final de cuentas esos errores lo que habla mal es simple y llanamente del arbitraje, no del sistema. El sistema te está mostrando lo que ocurre, pero si tú no eres capaz de interpretar el sistema, pues entonces ahí estamos fregados. ¿Qué pasa? Que entonces este tipo de fallo lo único que hace es que aumenta, como cuando ocurren las noticias de los antivacunas, básicamente para ponerlo en un contexto. Entonces se equivocaron usando el VAR, entonces ese VAR está podrido, hay que eliminarlo, hay que borrar la faz de la tierra, atrás a no sé qué. No, la verdad es que el VAR ha aportado muchas cosas y si uno mira estadísticas se han logrado resolver muchas cosas con VAR. Lo que pasa es que cuando los errores ocurren y justo cuando los partidos que hay con VAR pues se maximizan porque se supone que están para precisamente tratar de eliminar la mayor cantidad de injusticia a su mínima expresión. Entonces ocurren este tipo de situaciones. Pero bueno, hay que recordarle a la gente que a veces, si bien el sistema del VAR que trabaja es el que patentó FIFA, el que le exige a todas las federaciones, o que le exige, no, el que le aconseja que todas las federaciones vayan implementando progresivamente, etcétera. El manejo de la programación de este sistema, más la capacitación, corre por cuenta de cada una de las federaciones de fútbol y cada quien maneja su manera, su forma del VAR. Entonces, por eso es que vemos tanta disparidad de pronto en ligas europeas donde también se cometen errores, como por las ligas de aquí mismo, y no solamente me refiero a Colombia, la liga mexicana, la liga brasileña, las ligas africanas, la liga asiática, en fin, que padecen de problemas similares a los que estamos teniendo nosotros. Hombre, doctor Portuano, ¿ya terminó de pagar o ya va camino a su casa a tomarse un sancocho o algo para el almuerzo, doctor Portuano? Sí, ya voy a recibir. Todavía temprano aquí para el almuerzo, recién desayuné ahorita, pero voy a bañarme. Aquí me estoy bañando cada 3 días en virtual. Ha hecho mucho frío, entonces normalmente cuando hace frío yo acostumbro a bañarme cada 3. Hoy me toca, así que me daré una gustosa ducha. Y piénsenlo, el VAR ya cumplió su ciclo. Sáquenlo, que ya se está perrateando y se está corrompiendo. Evitemos peores cosas. Hombre, doctor Portuano, hombre, lo dejamos descansar para que se tome su almuerzo más tardecito. Y hombre, don César, nosotros nos vamos porque ahorita en 43 minutos
empieza digamos, la carrandanga de partidos de eliminatorias europeas. Aquí se está dando una sorpresa que Turquía le ganó 4-2 a Holanda. Claro, estaba Turquía de local, pero sí, uno esperaba cualquier otra cosa menos que Turquía le ganara con tanta diferencia. Bueno, a nivel de resultados son solo 2 goles, pero es que la verdad es que Turquía le estaba dando una palera táctica al conjunto holandés. Le estaba dando una palera táctica fuerte y vamos a ver, parece que tendremos que ver otro mundial, por lo menos está muy temprano esto, pero da la impresión de que Holanda no la va a tener nada fácil en su grupo clasificatorio. Y hoy, por cierto, también están las eliminatorias de CONCACAF que empiezan. Hay un partido interesante que es Guatemala contra Cuba, y digo por qué es interesante, porque por primera vez en la historia, César, de la selección cubana de fútbol, van a jugar jugadores que militan fuera de la isla. Va a jugar, por ejemplo, el muchacho Onel Hernández, que es la figura del Norwich City de Inglaterra, va a jugar con la selección de Cuba. Van a jugar tipos que juegan en Costa Rica, tipos que juegan en Brasil. Va a ser la primera vez que de verdad Cuba forma una selección de verdad de Cuba, porque por las leyes que tienen en el país, pues no se puede, los que juegan fuera de Cuba, lo vemos en el béisbol, no pueden representar a su nación, lo van a poder hacer en fútbol, y puede ser un buen paso del que están pendientes varios deportes con respecto a ver qué puede generar este equipo cubano que enfrenta a Guatemala, que si bien no es que sea la maravilla china, históricamente ha sido mejor que Cuba y ha tenido mejores resultados. Hombre, don César, nos vemos mañana y estamos pendientes, ¿no? A ver de qué sucede con Junior y Tolima hoy en la tarde. Claro que sí, esperemos que el VAR no participe en el partido de hoy y que el espectáculo sea totalmente futbolístico. Hombre, sí, señor. Hombre, nos vemos y que estamos pendientes mañana para hablar aquí de lo que fue el partido de Junior, de lo que fue la eliminatoria, de lo que es un poco el tema de la vacunación, un poco más de la reforma tributaria, pidiendo a ver de qué es los temas que surjan también entre las próximas horas de aquí a mañana. Hasta la próxima.